Visión País, construyendo ciudadanía, 9ª temporada. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes las elecciones dentro de ambas cámaras del Congreso Nacional con vistas al 2018. Sobre todo, preguntarnos si qué proyecto político están detrás de esas elecciones que se realizaron la semana pasada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Aún forma parte del análisis político el juicio político a Fernando Lugo, otros analistas denominan juicio express, golpe parlamentario, en fin. Pero lo cierto y lo concreto, digo bien, que el actor principal de aquel hecho político hoy está en una posición que uno se pregunta cuando una parte de la sociedad está reclamando por los campesinos que fueron condenados inocentemente por haber estado en aquel lugar, aquel 15 de junio del 2012. Sin embargo, el actor principal, que en principio fue víctima por el juicio político, Fernando Lugo, sin embargo, hoy es presidente de la Cámara de Senadores y por tanto del Congreso Nacional. Entonces, a ver, cuando queremos hacer el análisis desde los criterios racionales de las ciencias políticas, nos encontramos con un par de limitaciones, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo explicar esto desde el punto de vista racional? O si hay suficiente explicación desde el punto de vista racional, que podría ser también la otra mirada. Por eso nos preguntamos, aparte del tema de qué proyecto político hay detrás de estas elecciones, también preguntarnos si hay cambios en la cultura política paraguaya del 2008 al 2017. Sobre todo porque en el 2008 aparentemente desaparecía aquella denominada lógica del patronazgo del Partido Colorado. No solamente es un patrimonio del Partido Colorado el sistema prebendario y clientelar, son de los partidos políticos tradicionales de nuestro país, pero hablamos del Partido Colorado porque estuvo 61 años en el poder cuando en el 2008 finalmente cae, pero parece que esa lógica nuevamente vuelve con todo. Bueno, de eso estaremos justamente hablando hoy en Visión País. Nos acompañan dos politólogos para colaborar con nosotros en el análisis. Saludamos al primero de ellos, a Guzmán Ibarra. Muy buenas noches, Guzmán Ibarra. Gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco. Un saludo a los panelistas y también a la audiencia. Saludamos también a la otra invitada, a Rocío Duarte, politóloga. Muy buenas noches, Rocío, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a Karina y Juan Pablo, a la audiencia también. Gracias por la oportunidad de compartir en este momento. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los invitados y al compañero Juan Pablo aquí para debatir no solamente 2018, sino la inmediatez de este futuro que nos espera. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, a los panelistas, a los invitados y por supuesto a Karina, que estamos aquí en el panel para compartir esta noche este tema muy interesante y tan reciente. Efectivamente, y la gran pregunta es, ¿existe algún tipo de futuro para la oposición paraguaya? Sobre todo teniendo en cuenta que con estas elecciones en ambas cámaras del Congreso, desde mi punto de vista, definitivamente queda sin posibilidades reales la oposición paraguaya con vistas a las elecciones generales del 2018. Y la gran pregunta, porque siempre me critican y me dicen, Francisco, no critique más la política y a los políticos, en todo caso tratáis de identificar en la crítica. Lógicamente, tenemos que ser mucho más responsables seguramente y hablar con mayor precisión cuando hacemos la crítica hacia la actividad política o hacia los políticos de manera puntual. Pero, ¿cómo presentar a la ciudadanía, ¿no?, una imagen distinta de lo que es la política o la actividad política tradicional si esto es lo que se da en el escenario? Estos indicadores, estos elementos, lo que tiene la ciudadanía, desde donde puede juzgar a favor o en contra de la política. ¿Cómo lograr que
gente de bien y que quiere definitivamente colaborar desde un espacio de poder, pueda estar convencida esa gente de ingresar en la arena política, en el escenario político, en la militancia político-partidaria. Si lo que tenemos es lo que aconteció estos días tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Realmente nos quedamos sin discurso, sin elementos de convicción. Pero bueno, por eso mismo tenemos que debatir, por eso mismo tenemos que analizar, por eso mismo tenemos que poner sobre la mesa los elementos para ver, bueno, ¿y qué hacemos de hoy en más? Sobre ese tema estaremos ocupándonos y se estará desarrollando hoy el programa de Visión País. Les invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. Esta idea es iLibro, una biblioteca virtual que ofrece a través de Internet una colección de más de 80.000 libros. Para crearlo se unieron ingenieros informáticos, administradores de empresas, periodistas, diseñadores gráficos, relacionistas públicos, psicólogos, docentes, abogados, ingenieros comerciales y lograron que millones de personas accedan a miles de contenidos a un costo accesible. Distintas carreras transforman ideas en acción. Elegí la tuya en UPAP. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Algunos analistas hablan de la baja calidad o baja intensidad del sistema democrático en Paraguay. Y realmente cuando uno se pregunta acerca de esos adjetivos en relación con la democracia, parece que hasta queda corto, digamos, con ese tipo de calificativos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Me gustaría, antes de formular la pregunta a nuestros invitados, mirar algunos datos que fueron generados por el Latinobarómetro. Ahí ustedes tienen en su pantalla. Ante la pregunta, no me importa un gobierno no democrático si resuelve problemas, y ponemos ahí Paraguay porque evidentemente formaron parte del estudio los países de América Latina. El 59% de los encuestados dijo que no le importa un gobierno no democrático si resuelve problemas. Podemos ver la otra placa en donde se le preguntó, la mano dura que implementa el gobierno no viene mal. El 60%, 6 de cada 10 de los consultados, y ahí casi hay una coherencia, 59 y 60, porque trata de la misma problemática. Y la pregunta ya formulo a Guzmán. Este tipo de datos, sin absolutizar, Guzmán, pero es un indicador, digamos, de que pareciera que el sistema democrático no es un sistema que en términos de percepción ciudadana la gente se identifique, ¿no? Y eso no sería como, digamos, un elemento que consideran los políticos para tomar las decisiones al margen de ese juego y de esas reglas democráticas. Bueno, sin duda estamos en un contexto de descreimiento del sistema democrático, ¿verdad? Ahora yo miraría esto desde dos puntos de vista. Lo primero tiene que ver con qué se le pide al sistema democrático, ¿verdad? Y si le pedimos al sistema democrático resolver los conflictos políticos democráticamente, del punto de vista electoral, de elecciones libres y competitivas, bueno, pareciera que la cosa funciona bien desde el punto de vista de los procedimientos. Ahora, cuando la pregunta al sistema democrático guarda relación con el bienestar y si el sistema democrático mejoró la situación social de las personas, bueno, ahí tenemos otra respuesta, ¿verdad? Hay otras condiciones.
La cuestión a discutir, que es todo un tema en la ciencia política, es, bueno, hasta qué punto se le puede pedir a un sistema político que mejore las condiciones que tienen que ver con el sistema económico, ¿verdad? Son esos vínculos, esas tensiones que existen entre dos sistemas, ¿verdad? A la par de la cuestión histórica y de la cultura política paraguaya, de un enorme peso del autoritarismo, ¿verdad? Entonces, bueno, quizá para la mayor parte de la población, en términos de bienestar, el sistema democrático todavía no les trajo resultados, ¿verdad? Ahora, Rocío, ¿por qué nosotros en Paraguay, antes de entrar propiamente en el análisis de las elecciones en ambas cámaras del Congreso, pero por qué en Paraguay tenemos una tendencia a comprender el sistema democrático solo desde la esfera política y no como parte de un todo, de un sistema en su dimensión social, en su dimensión económica, en su dimensión cultural, educativa, etcétera? ¿Cuál sería la razón que explica eso? Bueno, la principal razón, diría yo, es la falta de formación política, que todavía prevalece en Paraguay, la falta de formación ciudadana, la falta de conocimiento acerca del funcionamiento de las instituciones políticas. Entonces, para empezar, la democracia es establecida como una idea, como un ideal hacia dónde apuntar, y con este ideal pretenden identificarse todas las propuestas políticas que entran a la arena. Ahora, debido a que no tenemos todavía buena formación en política en este país, es que también se bastardiza mucho el concepto de democracia. Retomo un poco lo que estaba diciendo Guzmán hace un rato. En términos procedimentales podemos decir que existe cierta regularidad en el funcionamiento de las instituciones, pero si es que tenemos en cuenta las distintas categorías, las distintas dimensiones de análisis de la calidad de la democracia, nos damos cuenta que la democracia paraguaya es una democracia con bajísima capacidad de respuesta, y esto se refleja también en los datos que compartiste con nosotros, ¿verdad? Tan baja es la capacidad de respuesta del Paraguay que 60% de la población prefiere o 60% de la población le da igual que el sistema sea democrático o no. Todavía se mantiene el mito de que el gobierno autoritario es el gobierno que tiene capacidad de respuesta a las necesidades de la población. Durante mucho tiempo se identificó la gestión de un Estado benefactor con la gestión de un Estado autoritario. Entonces, en términos de cultura política, eso todavía persiste, eso todavía caracteriza a gran parte de la ciudadanía. Y también, haciendo un poco una conexión con lo que estabas mencionando de los cambios institucionales, la baja calidad de la democracia se refleja en la falta de claridad de las reglas de juego. Porque si bien las reglas de juego de acceso al poder están claras y las cumplimos, las reglas de juego del funcionamiento del poder y las reglas del juego de la formulación de políticas públicas es algo que no necesariamente forma parte del debate público. Quiero volver sobre ese tema, quiero poner en perspectiva ahora con mis panelistas, y algo que vengo reclamando, digo bien, desde el primer año de la emisión de Visión País. Este año estamos cumpliendo 9 de emisión y de compartir los domingos con la gente que nos sigue. Tiene que ver con esa responsabilidad que tienen los partidos políticos, esa responsabilidad pedagógica de la formación de ciudadanía, y que es una de las razones que justifica el subsidio también que reciben por parte del Estado, sobre todo los partidos políticos. Y bueno, no hay partido político que no participe de unas elecciones. Y ahí yo veo bastante reducido, para no ser muy categórico de que no lo hacen, pero lo veo bastante reducido. No sé cuál es la percepción de ustedes. Bueno, sí, aparte de reducido, creo que sobre todo en estos periodos electorales, uno ve el vaciamiento del contenido programático, ideológico, una tergiversación y hasta necesidad de empañar todo aquello que esté tildado
de ideología, cuando en realidad los partidos lo que deberían ser serían representantes de una forma de entender el mundo sin que eso se transforme en una carga peyorativa, ¿verdad? Creo que en estos periodos electorales justamente lo que se nota es la falta de la profundización del debate. Tenemos posturas desde izquierda a derecha en partidos tradicionales, tenemos posturas progresistas en partidos que representan a sectores conservadores, o sea, hay una combinación de elementos que nos hace divisar que en realidad no hay una línea común, una formación de cuadros dentro de los partidos, aunque sí hay experiencias, sobre todo dentro del arco más hacia los sectores de izquierda que mantienen todavía ciertos espacios de debate y de construcción. Pero creo, sí, fundamental que ese es uno de los principales desafíos. Los partidos lo que hicieron fue reproducir esa visión de las instituciones basadas en caudillos, en líderes únicos, donde finalmente el que manda es el que está a la cabeza y no hay institución que se pueda consolidar a partir de eso. Juan Pablo. Sí, comparto lo que dice Karina. Definitivamente yo creo que dentro de los partidos tradicionales, que son los que más gente tiene justamente, y ahora en estas elecciones que vamos a ser testigos, yo creo que están apelando a una generación de gente joven que no entiende de doctrina, que no entiende absolutamente nada de lo que significan los fundamentos de sus partidos, y me refiero específicamente al Partido Colorado, al Partido Liberal, y para construir justamente el proceso de cuadro de lo que decía Karina, es necesario que los integrantes entiendan hacia dónde apuntan, y no solamente ver a los partidos tradicionales o al partido que tenga una representación parlamentaria en ese sentido como un espacio de una agencia de empleo, porque yo creo que esa es un poco la línea central de la persona que está dentro de un partido político en busca de un empleo público. Ahora, la fragmentación hoy dentro de los partidos tradicionales, Partido Colorado, ¿no?, que vos le tenés a los oficialistas y a los denominados disidentes dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, que tenés al sector efraimista y al sector llanista, más identificado, digamos, con el oficialismo del Partido Colorado que con las decisiones del directorio de su partido. Uno se pregunta, y bueno, ¿y qué nos espera en las elecciones generales del 2018? Quiero compartir con ustedes dos datos estadísticos más. Lo primero tiene que ver con la pregunta: ¿se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio? 88 de cada 100 encuestados en Paraguay definitivamente, ¿no?, dice que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Y que conste que esto no es que se hizo después de las elecciones en ambas cámaras del Congreso. Este estudio se hizo el año pasado. Y el cuarto dato: ¿es posible erradicar la corrupción de la política? Y acá hay una leve esperanza, porque 59, 6 de cada 10 encuestados dijo que sí, es posible erradicar la corrupción de la política. ¿Cómo entender? Y quiero solamente formular la pregunta y a la vuelta me gustaría que conteste Guzmán, porque debo cumplir con mis anunciantes. ¿Cuál es una primera lectura, Guzmán, en relación con lo que aconteció tanto en la Cámara de Diputados el pasado miércoles y en la Cámara de Senadores el jueves pasado? ¿Cómo entender con vista a lo que se viene en el 2018? ¿Qué proyecto político está detrás de esas decisiones? A la vuelta de la pausa contestamos. Esta idea se llama Crea Moda, un concurso que fusiona arte y cultura con diseño textil e indumentaria. Para crearlo, se unieron diseñadores textil e indumentaria, docentes, artistas, administradores de empresas, comunicadores audiovisuales, diseñadores gráficos, arquitectos, y lograron que estudiantes como Alma puedan viajar y conocer otras culturas. Distintas carreras transforman ideas en acción. Elegí la tuya en UPAP. Más allá de que la ciudadanía, un alto porcentaje de la ciudadanía cree que hay grupos políticos poderosos que solo gobiernan para sí, sin embargo hay también un alto porcentaje que cree que es posible erradicar
la corrupción del ámbito político. Formulamos la pregunta para los que recién ahora están en sintonía de Red Guaraní para nuestro invitado Guzmán Ibarra, politólogo. ¿Cuál es una primera lectura que se podría dar, Guzmán, a las elecciones en ambas cámaras del Congreso que se realizó la semana pasada y qué proyecto político esconden esas decisiones? Bueno, mira, yo plantearía 3 elementos para responder a la pregunta. Primero, la cuestión que tiene que ver con lo que hablamos sobre la democracia, el tema institucional, que es también lo que más abarcó la preocupación de los medios. La democracia no solamente es el principio de la mayoría, no solamente es la imposición de la mayoría, sino es un sistema político donde existen reglas, procedimientos, y esos son fundamentales, que esos procedimientos se respeten, en parte por lo que dijo Rocío, ¿verdad? La segunda cuestión es que con este acomodo o reacomodo o mantenimiento de alianza, y que esto, digamos, no se dijo mucho todavía, tiene que ver con que aquí no se está jugando un modelo de país, aquí no se está jugando un proyecto político en términos programáticos, en términos de que se va a dar una reforma del Estado, un cambio a nivel estructural en las políticas públicas, por más que algún sector está promoviendo ahí prácticamente una revolución tributaria, ¿verdad?, a partir de este resultado. Entonces, no se está dando eso. Sí se da, y este es el tercer elemento, esta persistencia, este reacomodo, pero con objetivos diferentes de esta alianza pro enmienda, ¿verdad?, que en aquel momento fue, digamos, para conseguir la reelección, pero que ahora tiene objetivos claramente electorales. Perdón que te interrumpa, estamos hablando de los mismos actores. De los mismos actores que mantienen la alianza en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero con objetivos diferentes. Son objetivos electorales, pero a su vez cada uno tiene objetivos diferentes porque juegan por motivaciones y por posibilidades en términos de resultados también diferentes, ¿verdad? Claramente el oficialismo colorado por la cuestión de la presidencial, ¿verdad? Y en el caso de los otros partidos, bueno, probablemente mejorar sus resultados en términos de la legislatura. Otra cuestión no hay. ¿Cómo entender, Rocío, la posición de los que tienen que cumplir su responsabilidad, digamos, política y social en tanto y en cuanto oposición, tomando en consideración lo que sucedió en las elecciones de ambas cámaras del Congreso? Bueno, ¿cómo entender la responsabilidad principal? Retomo la pregunta acerca de que hacías hace un rato de la responsabilidad de la oposición, sí, pero me gustaría reformular la pregunta acerca de qué es la oposición en este momento. ¿Cuál es la oposición? Porque lo que queda claro en este escenario es que los partidos políticos, especialmente los partidos políticos tradicionales en Paraguay, son aprogramáticos, a pesar de que tienen fundamentos filosóficos muchas veces claramente diferenciados, pero en la práctica esto no significa absolutamente nada. Entonces, la responsabilidad no solo de la oposición, sino que de todos es mantener el funcionamiento de un sistema que apunte progresivamente a dar respuestas a las necesidades de la población. Ahora, ¿cómo hacer esto en un contexto en el cual no se distingue claramente qué es oficialismo, qué es oposición, por lo menos en términos de partidos políticos? Los mismos actores que forman parte en un momento de la oposición, en otro momento del oficialismo, se intercambian sin mayores problemas. Se complejiza mucho más el escenario. Entonces, la responsabilidad, repito, la tenemos, no solo la tienen ellos, la tenemos todos, pero me parece muy importante tener en cuenta desde el lado de la ciudadanía, velar por la manera en que los actores particulares se posicionan con miras al 2018, porque necesitamos identificar cómo estas propuestas políticas bastante personalistas pueden llegar a conformar algún tipo de alianza, no solo electoral, sino que también de gobierno desde el 2018 en adelante.
Bien, justamente le formulaba la pregunta a Rocío, porque cuando, por lo menos desde las definiciones que dan las ciencias sociales y políticas de oposición, se encuentra más esa postura dentro del propio Partido Colorado en la disidencia que lo que conforman la oposición desde el punto de vista formal, digamos, de la configuración de los partidos políticos en Paraguay. No sé cuál es la percepción de ustedes. No, que de hecho, si recordamos incluso momentos de nuestros programas en los que tuvimos representantes de la disidencia al cartismo, en realidad no había mayor profundidad en cuáles eran los motivos por los cuales se diferenciaban del otro sector. Y también dentro del Partido Liberal la ausencia del debate más profundo de cuál es el proyecto que defiende una corriente y la otra, sencillo. O sea, la puja de poder pasa más por ocupar ciertos espacios que por defender ciertas orientaciones o filosofías o visiones de país con las que uno puede confrontar. Pero también es cierto, y creo que es importante también aclarar, que la representatividad de este sistema hizo que las fuerzas que quizás pudieran dar una impronta diferente en los espacios de debate tienen escasos espacios de representación. O sea, en el Parlamento, fuerzas que realmente tienen una postura filosófica, ideológica, programática diferente, tienen incluso muchas veces el peso de la propia institución, donde se mal interpreta que el espacio democrático es el espacio para las mayorías y se desconoce a las minorías. O sea, un país que invirtió incluso el concepto de qué significa la representación en un modelo democrático. Y te recordará, Francisco, antes del 31 de marzo, todos los incidentes que se acontecieron incluso develaron esta perspectiva de que democracia es el gobierno de las mayorías. Y punto. Las minorías desconocidas. Sí, incluso quiero poner un elemento más antes de escucharle a Juan Pablo, porque estoy escuchando permanentemente en ambas cámaras del Congreso captarse los congresistas, los parlamentarios, de la legitimidad que ellos tienen. Y la pregunta es, ¿legitimidad en cuanto a qué? Porque yo no sé si esa buena parte de la ciudadanía que votó por ellos se sienten representados por ellos, sobre todo cuando toman decisiones al margen de lo que prescribe la Constitución Nacional, las disposiciones legales y normativas, ¿no? Y donde muchas veces, digamos, hay mayor interés y énfasis cuando se trata de un proyecto de carácter electoral y no de proyectos que tienen que ver con demandas ciudadanas, Juan Pablo. Yo creo, Francisco, en realidad muy interesante lo que se está aportando en el debate, pero ejemplos muy vivos y muy recientes, aunque tengamos siempre ese problema en el paraguayo de olvidarnos tan rápidamente de las cosas, la quema del Congreso yo creo que es un mensaje muy claro justamente a la clase política de este país. La construcción de ciudadanía tiene que darse sobre la base del debate, a mi criterio personal. O sea, lo que decía justamente Rocío hace un instante, y Karina también, que eso se da así dentro de los partidos. Pero la ciudadanía, como existe este divorcio tan grande entre el ciudadano a pie y su o el que le representa dentro de estos poderes del Estado, hace de que no exista una comunicación justamente entre los dos. Y a mi criterio personal, y ojalá que podamos ser partícipes nosotros también en estas próximas elecciones, es una necesidad de debate urgente, principalmente para saber qué tienen en la cabeza estos candidatos, sea de la oposición, sea del oficialismo, pero exhortarlos, obligarlos en cierta manera a que generen ese debate para que la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, puedan saber con qué propuestas vienen, y no con una polca, no con una fiesta, no con esa cuestión que últimamente ha vaciado a la política de contenido para que de vuelta se vuelva a ganar confianza entre el ciudadano y la clase política. Ahora, también aquí hay una cuestión, no sé si van a coincidir conmigo nuestros invitados de hoy, pero ¿por qué la crítica permanentemente apunta solo a un poder del Estado, que es el Congreso Nacional, y que probablemente sea uno de los poderes, entre comillas, más democráticos desde el punto de vista de las decisiones que toma, exponiéndose, ¿verdad?, a la radio en vivo, a la televisión en vivo, y que no sabemos las decisiones que se toma
digamos, al interior del Poder Ejecutivo, las decisiones que toman los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y que a veces tanto se focaliza la mirada en la crítica al Congreso Nacional, que en muchas de ellas con justificada razón, pero algunos terminan pidiendo, digamos, la desaparición del Congreso, y uno dice, nosotros como defensores de la democracia, de este programa, es impensable hablar de la democracia sin un Congreso Nacional, más allá de sus vicios y defectos. Pero, ¿por qué sucede eso, Guzmán? Que la crítica solo apunta como si la única responsabilidad estuviera, digamos, en el Congreso Nacional y no tuviera su cuota de responsabilidad el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Es lo que pasó el 31 de marzo. En este momento, ¿dónde está el balón? Está en el ámbito del Poder Judicial, que hasta ahora, digamos, la sala, digamos, constitucional de la Corte no se ha pronunciado, ¿verdad? Todo este tema de la imputación y condena incluso ya de algunos jóvenes sin elementos suficientes y convincentes que tienen los fiscales, en fin. Entonces uno dice, solo estamos focalizando nuestra mirada al Congreso Nacional. ¿No seremos injustos? Bueno, mira, una cosa tiene que ver con el propio diseño, ¿verdad? Es el organismo más representativo, ¿verdad? El caso del Poder Ejecutivo, ahí funciona como un sistema mayoritario, ahí solo una persona representa a un sector de la población y ahí convergen todos los intereses también, ¿verdad? De los diferentes actores políticos y por supuesto tiene muchísima más visibilidad. En consecuencia, es lógico que las tensiones y las opiniones y las críticas se centren en ese poder porque es el poder más representativo, ¿verdad? Ahora, la otra cuestión que quiero también mencionar, que es un poco relacionada a lo que dijo Karina, que es sobre la ausencia, la falta de esta discusión del modelo del país. Y bueno, yo creo que eso en parte se debe a que hay un acuerdo, ¿verdad? O sea, estamos de acuerdo, digo, los partidos tradicionales están de acuerdo con el esquema en general, entonces no hay discusión ideológica. Y aquellos sectores... acuerdo para no discutir ningún modelo. Sí, con este modelo están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, claro, bueno, ¿por qué vamos a discutir, verdad? Una falsa disidencia, una falsa oposición, en verdad. Claro, pero aún, ¿verdad? Inclusive dentro de la disidencia colorada o dentro de la disidencia oficialismo liberal, ¿hay alguna crítica del punto de vista sustantivo al actual modelo económico? No hay ninguna crítica. Entonces, bueno, la cuestión tiene que ver con estos arreglos, reacomodamiento para tener una mejor performance, un mejor resultado en las elecciones. Eso es básicamente. Los otros sectores minoritarios de la oposición o de los partidos que no son gobierno van a tener su propia disputa y bueno, además con la desproporción en algunos casos de nuestro sistema electoral, hay que ver si pueden mejorar su representación en el Congreso, ¿verdad? Principalmente en aquellas circunscripciones grandes como Central y Asunción, ¿verdad? Ese creo que es el desafío principal y también en el caso de la Cámara de Senadores, principalmente para los partidos de izquierda. Podemos imaginarnos, y vamos a formular la pregunta a la vuelta de la pausa porque debo cumplir con mis anunciantes, formular la pregunta a nuestra invitada, pero ustedes podrían ya de alguna manera imaginarse la configuración del Congreso Nacional que asumirá el 1 de julio del 2018. Variará mucho en relación con lo que hoy tenemos. Con esa pregunta vamos a la pausa. Esta idea es iLibro, una biblioteca virtual que ofrece a través de Internet una colección de más de 80.000 libros. Para crearlo se unieron ingenieros informáticos, administradores de empresas, periodistas, diseñadores gráficos, relacionistas públicos, psicólogos, docentes, abogados, ingenieros comerciales y lograron que millones de personas accedan a miles de contenidos a un costo accesible. Distintas carreras transforman ideas en acción. Elegí la tuya en UPAP. La discusión inicial, en realidad, me parece a mí, se inició por el lado de la reelección, de la posibilidad, mejor, de la reelección, y para que eso suceda se requería precisamente modificar un artículo de la Constitución Nacional. Sin embargo, si nosotros
observamos el estudio del Latinobarómetro en lo que hace a la aprobación del gobierno, nos encontramos con ese porcentaje que tienen en su pantalla. 29% de aprobación tiene el gobierno, y cuando hablamos del gobierno nos referimos justamente al gobierno del Poder Ejecutivo. Y quiero sumar a esto, porque no es un dato menor, lo que tiene que ver con cuánta confianza tiene usted en el Congreso Nacional. Solo 1 de cada 4 consultados tiene confianza en el Congreso Nacional. Con estos datos, Rocío, ¿cómo convencer a la ciudadanía de que debe participar del ámbito político, ¿verdad? Participar en términos de activismo, de la militancia político-partidaria, hasta inclusive para que vaya a sufragar, para que vaya a votar el día de las elecciones? ¿No te parece que estos datos y la actuación de varios políticos en estos últimos tiempos hace que se caiga así como en una especie de pesimismo ciudadano? Bueno, vuelve a la escena el tema de la legitimidad, porque justamente debido a que la gestión, no solamente de los legisladores, sino que, como estabas mencionando hace rato, del mismo Poder Ejecutivo y del Judicial, ni qué decir, que no rinde cuentas en términos societales, bueno, la gestión del Congreso, que es a lo que aludían los datos que presentaste, dificultan muchísimo la entrada de la ciudadanía al ámbito de la política en términos de militancia programática, diría yo. O sea, en términos de la participación a partir de una plataforma o a partir de una ideología determinada y con miras a la gestión pública que esté acorde a esa línea previa. Yo creo que sí puede interesar a parte de la ciudadanía que acepta la manera en que la política funciona en la actualidad y que desde una perspectiva racional opta por sacar provecho del mismo funcionamiento de las instituciones informales que todavía persisten en el país. Para ubicarse también, como lo han estado haciendo ya muchos de los representantes más jóvenes de la política nacional. Ahora, para votar, ahí hay otra discusión, porque quienes van efectivamente a votar, a ejercer este derecho de elegir a sus representantes, no necesariamente lo hacen libremente. Todavía es muy común en Paraguay la práctica del arreo o del voto condicionado, la compra o el alquiler de cédulas, y eso es algo que también tenemos que tener muy en cuenta, porque que pasa por lo que son los controles del proceso electoral, porque la calidad de la democracia en última instancia va a tener que ver con la transparencia de ese proceso electoral, que por más que los ciudadanos con buena voluntad quieran ir a elegir a sus representantes que consideran los mejores, si es que el proceso no es claro, no hay tampoco garantías de que las voces ciudadanas serán mínimamente escuchadas. Ahora, en estos últimos tiempos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral es una de las instituciones republicanas que, digamos, se ha vanagloriado por las felicitaciones que recibió en las funciones que desempeñan durante, digamos, las jornadas electorales. Con esto no digo que todo sea muy transparente, pero a mí me parece que es el cuadro mismo de los profesionales políticos cuando la ciudadanía dice, bueno, yo no me identifico, o sea, cuando a mí me dicen, tenés que ir a elegir, yo no estoy de acuerdo con este cuadro, con esta lista, digamos, que presentan los partidos políticos, y parece que no existiera ninguna opción, Karina. Cuando yo hablo con la gente, por lo menos me manifiesta eso, ¿verdad? Que a uno le exigen, elegí, tenés que participar, pero yo no estoy convencido, ¿verdad? Bueno, también forma parte, creo yo, de una campaña dirigida a desprestigiar no solamente las instituciones de los
tres poderes del Estado, sino también de los partidos políticos, y tratar de, a partir de eso, instalar las figuras y los proyectos unipersonales salvadores del mundo, ¿verdad? O sea, esperamos el Mesías que venga a salvarnos, y cada uno asume esa impronta. Incluso en las campañas electorales ya no vemos más campañas de colectivos, de grupos organizados, sino las estrellitas del momento que pueden llegar a generar algún tipo de empatía con el electorado, y eso llevarle a un proceso electoral. De hecho, la discusión del tema de las listas sábanas y compañía no se discute a fondo qué es el proceso de listas sábanas o el desbloqueo que hay por detrás, sino más bien la necesidad de identificar con nombre y apellido quién está con posibilidades de ingresar al Congreso, ¿verdad? Entonces, yo creo también que este proceso electoral lo que hace es divisar la necesidad de instalar también el desprestigio a el proceso de la organización de la participación. O sea, nosotros siempre nos remitimos a la propia Constitución Nacional, que habla de una democracia representativa y participativa, y sencillamente nos limitamos a procesos participativos garantizados de alguna forma con los parámetros que establece el Tribunal Superior de Justicia Electoral. A eso nos limitamos, o sea, a procesos meramente electorales. Cada 4 o 5 años nos encontramos para votar, con todos estos vicios y humillaciones a las que nuestro pueblo fue históricamente sometido. Ahora, Juan Pablo, decíamos también el domingo pasado que precisamente los que se jactaban en el 2013, instalado el Poder Ejecutivo, los que se jactaban de criticar, digamos, la política y el modelo tradicional de hacer política, hoy están en lo mismo, están con la misma lógica. Eso habíamos dicho. Entonces, ¿cómo entender esta contradicción? Nos preguntábamos en el programa anterior, y en la línea de la reflexión que plantea, digamos, que plantea Karina, ¿no? Entonces uno dice, a ver, tecnocracia primero, modelo tradicional de hacer política finalmente. ¿Qué hoy nos ofrecen? Modelo tradicional de hacer política. Reitero lo que dije el domingo pasado. El candidato elegido por el presidente Horacio Cartes tuvo que someterse a la empatía, a la aprobación de los dirigentes de base, que es el modelo tradicional de hacer política, ¿verdad? Cuando eso, en el discurso construido en el 2013, era la selección nacional, la tecnocracia, etc. Entonces, ¿cómo entender todo este actuar, Juan Pablo? Yo creo que en realidad, Francisco, interesante justamente el planteamiento se da por el hecho de que necesitan mover la maquinaria. Y mover la maquinaria es, faltando un año para las elecciones, prenden el equipo y empiezan a encontrar justamente todos esos elementos para movilizar a ese voto duro que les ayude a ganar unas elecciones. No hay pensamiento, no hay reflexión, no hay profundización en los temas que realmente signifiquen la construcción de una agenda país con los actores de otros partidos. O sea, hablamos lo que hablamos el domingo pasado, falta de gobernabilidad y falta de previsibilidad en muchos de los sentidos. O sea, yo creo que también ese es un tema importante a dejar el día de hoy instalado. ¿Qué previsibilidad tenemos en estos candidatos para que guíen el país desde el 2018 en adelante? El que gane, sea el presidente de la República o sea también desde el Congreso, y por supuesto la muy desacreditada, el muy desacreditado Poder Judicial como tal. O sea, ninguna institución, creo que en el Paraguay en este momento, es previsible. ¿Cómo lograr? Porque decíamos también el domingo pasado en nuestro programa, si admitiéramos el concepto de mal, la política es un mal necesario. No existe otro espacio desde donde se administre la sociedad, de donde se tome decisiones. Lo que pasa es que nos encontramos con el pragmatismo político, con el escenario, con la realidad, lo que hace que nos lleva a un cierto pesimismo. Y queremos compartir con ustedes el siguiente dato del estudio realizado por el Latinobarómetro. La pregunta: ¿cuánta confianza tiene usted en los partidos políticos? Solamente 17 de cada 100 confían en los partidos políticos en Paraguay. Y finalmente, ante la pregunta, ¿la política y los políticos han perdido credibilidad y no la recuperarán? Ahí tienen ustedes el dato. 52% dijo que la política y los partidos políticos han perdido credibilidad y no la recuperarán.
Se me está yendo el tiempo, Guzmán, y la pregunta obligada como mensaje, digamos, a la ciudadanía, lo que nos están viendo este domingo a la noche. ¿Cómo podemos transmitir una cierta esperanza a esa ciudadanía que dice en el 2008 vamos a votar a estos mismos que hoy están en el escenario? Bueno, mira, más que mensaje, en todo caso voy a colaborar con una preocupación. ¿Cómo no? Mira, el escenario de fragmentación política en el que nos vemos a partir de ahora y de estos reacomodos, realmente puede ser bastante complicado desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática. Tener un Congreso que a priori parece que hay 6 o 7 partidos, pero en realidad hay una serie de facciones donde los temas relevantes no se discuten, eso es un cardumen, digamos, potencial para los conflictos políticos, ¿verdad? Más aún, estableciendo también escenarios posibles con el hecho de poder tener un presidente muy débil y en realidad donde se va a estar gobernando va a ser desde una facción, desde el Congreso. Entonces, pareciera que ahí no hay un escenario positivo, ¿verdad? Ahora, en principio, Rocío, gane quien gane en el 2018, en apariencia no tendrá mayoría en ambas cámaras del Congreso, donde se va a presentar como una extrema necesidad la construcción permanente de acuerdos y consenso. Una primera cuestión. Una segunda cuestión. La ingobernabilidad, evidentemente, no es un problema solamente político. O sea, el que termina pagando las consecuencias es la sociedad toda, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿qué nos queda para el 2018 como ciudadano que tengo que ir a definir mis próximos 5 años? ¿Qué me queda como alternativa? Con respecto a lo que tiene que ver con la capacidad de organizar coaliciones dentro del Congreso, yo creo que tenemos que tener en cuenta también el papel potencial que juegan actores no políticos en este caso. ¿Hasta qué punto estos actores políticos que van a formar parte del poder legislativo actúan a partir de criterios propiamente políticos, a partir de criterios programáticos, o hasta qué punto responden de manera muy directa a intereses de actores no electos? Entonces tenemos como ciudadanía, yo sí pongo la esperanza en la ciudadanía, y no solo en la participación electoral, sino que en la constante vigilancia ciudadana. Tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que ser muy conscientes de estos intereses representados, porque, como mencionaba hace rato, bueno, la identidad partidaria lastimosamente no nos dice mucho en este momento, pero sí, estos posibles acuerdos que se puedan armar en el Poder Legislativo van a ser necesariamente acuerdos que representen a sectores no políticos y esto es lo que me parece que del 2018 en adelante va a determinar la gobernabilidad de quien sea electo presidente. Como decía Guzmán, no está garantizado que vaya a contar necesariamente con apoyo del Parlamento, entonces se complejiza incluso más la situación. Pero yo no quiero cerrar con una nota de pesimismo. Claro, de pesimismo. Optimista moderada. Podríamos decirlo así. Yo sí creo que la vigilancia constante es fundamental, y me parece que más que nunca tenemos también evidencia de que esto funciona. Porque si bien es bastante desesperanzador el escenario actual, si es que nos fijamos en lo que fueron las protestas que fueron surgiendo en los últimos años, en momentos críticos, decía Juan Pablo hace un rato, la quema del Congreso, nos damos cuenta que también la ciudadanía está dispuesta a tolerar hasta cierto punto. Entonces, sea cual sea la identidad partidaria de quien acceda a la presidencia o de quienes estén en el Congreso, el papel de la ciudadanía va a seguir siendo fundamental el 2018 en adelante.
¿Cómo ustedes ven? Se me está yendo el tiempo, pero por lo menos brevemente, 40 segundos cada uno. ¿Cómo ven ese poder ciudadano en este momento clave? Bueno, yo también creo que es interesante el proceso de la ciudadanía organizada, indignada y esa indignación organizada por sobre todas las cosas, pero también creo que justamente frente a eso los mecanismos represivos se vuelven a reactivar de diferentes formas, con la judicialización, con las imputaciones masivas, con la persecución. Entonces, también creo que esto es un permanente tensionamiento, que no hay que abandonar ninguno de los espacios, que es un espacio en disputa finalmente de una ciudadanía tratando de salir adelante frente a una dirigencia de partidos políticos, de espacios organizativos, de instituciones incluso que se niegan a permitir un resurgimiento de un nuevo proyecto. Realmente creo que hay mucha gente valiosa que hoy está mirando desde afuera, expectante, opinando en este tipo de espacios y que sencillamente vemos como muy lejana la disputa por los vicios que están incorporados en ese espacio y eso sí que hay que reflexionar a profundidad. Juan Pablo, 40 segundos. Gracias, Francisco. Principalmente unirme a la opinión colectiva, yo creo que es cierto, es una mayor activismo por parte de la ciudadanía y principalmente utilizar herramientas. Existe la ley de transparencia, excitar justamente todos esos mecanismos para tener un mayor control y un mayor control ciudadano hacia el Estado, hacia la cosa pública, construir una cultura de lo público. Bien, y cerramos con eso y despedimos a nuestros invitados agradeciéndole. Muchas gracias, Guzmán, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Bien, a la vuelta de la pausa presentamos la conclusión de lo que nos deja el programa. Esta idea es iLibro, una biblioteca virtual que ofrece a través de Internet una colección de más de 80.000 libros. Para crearlo se unieron ingenieros informáticos, administradores de empresas, periodistas, diseñadores gráficos, relacionistas públicos, psicólogos, docentes, abogados, ingenieros comerciales y lograron que millones de personas accedan a miles de contenidos a un costo accesible. Distintas carreras transforman ideas en acción. Elegí la tuya en UPAP. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Análisis de las elecciones en el Congreso Nacional con vistas al 2018 ha sido el tema de análisis. Estuvieron colaborando con nosotros Guzmán Ibarra y también Rocío Duarte, ambos son politólogos. Interesantes los elementos que pusieron en perspectiva justamente nuestros invitados. En primer lugar, lo que tiene que ver con la legitimidad de la representación de los que hoy ocupan un curul tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y la pregunta respecto de la legitimidad tiene que ver hasta qué punto representa los intereses de la ciudadanía, tanto los diputados como los senadores. También ambos estuvieron haciendo referencia al tema del rol que debe tener la oposición dentro, digamos, del Parlamento Nacional. Y ahí señalaron un par de cosas. Quiero rescatar solamente lo que hace al tema precisamente del concepto de la oposición como contrapoder o como control precisamente del que ejerce el poder. Y ahí, en el desarrollo de nuestro programa, también estuvimos hablando de que
A veces la oposición se da más en el contexto del partido en función de gobierno. En el caso del Partido Colorado, se da más la oposición desde la disidencia de este partido que desde, digamos, la configuración de los partidos políticos con representación parlamentaria que se jactan de ser opositores. La fragmentación hoy dentro de los partidos de oposición evidentemente nos conduce a afirmar de que va a resultar muy difícil una coalición, una unificación, digamos, de los partidos llamados de oposición con vistas a las elecciones del 2018. También tenemos que agregar la fragmentación dentro del Partido Colorado. Con los últimos acontecimientos, de alguna manera podemos vislumbrar elementos por lo menos que tienen que ver con lo que caracterizó al escenario de la ANR en el 2007, digo bien. Aquella división, aquella, digamos, situación irreconciliable dentro del Partido Colorado con vistas al apoyo de su candidato para las elecciones generales. En definitiva, hoy nos encontramos ante una situación donde la democracia está avasallada. Hay un vaciamiento institucional y tres cosas que ha señalado la Coordinadora de Derechos Humanos en el Paraguay. Hay una ambición desmedida del poder, una falta permanente de respeto a la Constitución y finalmente una vulnerabilidad de los derechos de la ciudadanía. Ante toda esta situación, ¿qué nos queda? Ejercer nuestro poder ciudadano. Somos nosotros quienes finalmente decidimos quiénes nos representarán en el poder. Y en situaciones de crisis como la que atravesamos, es importante ser consciente de ese poder ciudadano. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, 9ª temporada. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.